Les hablaremos de la química de coordinación. Los integrantes del equipo somos Aldair Chacón, Juan de Dios Urbina, Sara Lara, Ana Karen Contreras y una servidora, Briana Alicia. Un compuesto de coordinación es una entidad formada por la interacción de un metal, generalmente de transición, con distintas especies neutras o cargadas, denominadas ligantes. Entre las características físico-químicas más interesantes de estos compuestos están sus estructuras tridimensionales y sus colores vistosos. Los compuestos de coordinación tienen sus aplicaciones más importantes en los campos de la catálisis. En la imagen se presenta el catalizador de Groves, que es un compuesto de rutenio y es utilizado en una amplia variedad de transformaciones a nivel industrial. Otra de las áreas de aplicación de este compuesto es la química medicinal. Uno de los agentes quimioterapéuticos más utilizados es el cisplatino, y en análisis químico, el compuesto de coordinación con el ligante EDTA son utilizados para normalizar la concentración de metales en estándares analíticos. Otras aplicaciones: tratamiento de intoxicaciones, elaboración de polímeros, elaboración de vidrios de color e incoloros, pigmentos, electrodepósitos de metales, formulación de ablandadores de agua, pulidores de metales, detergentes y limpiadores. Esta variedad de compuestos se conoce desde la antigüedad. Por ejemplo, el rojo de alizarina es un derivado hidroxiantraquinona que contiene calcio y aluminio. Es quizás el compuesto de coordinación más antiguo. Fue conocido en India, Persia y Egipto hacia 1600 a.C. Para el año 1600 de nuestra era, el alquimista Andrés Libavius sintetizó el compuesto tetramincobre al hacer reaccionar agua de calcio, sal amónica y latón, que es una aleación de cobre y zinc. De entre los compuestos de coordinación, quizás el más conocido es el azul de Prusia, que contiene hierro en sus diferentes estados de oxidación 2 y 3, y fue obtenido accidentalmente por fabricantes de colores en Berlín en 1704. Historia. A medida que se fue desarrollando la química, se sintetizaron una nueva serie de compuestos muy llamativos. El estudio moderno de lo que hoy conocemos como química de coordinación inicia con estos dos hombres, Alfred Wegener y Sophus Max Jossenger. Comenzaron esta carrera ambos como químicos en el ámbito de la síntesis y del laboratorio, y también en la interpretación y la teoría. 120 años después se puede concluir que el trabajo de Jossenger estaba mal y Wegener estaba en lo correcto. De hecho, Wegener fue el primer químico orgánico al recibir el premio Nobel en 1913, debido a su trabajo en el campo. Sin embargo, las contribuciones de Jossenger no se deben de menospreciar, ya que como químico su trabajo experimental fue extraordinario y ayudó. En un ejemplo clásico del destello de un genio, un joven ayudante del profesor de la Universidad de Zúrich, Alfred Wegener, a finales del año 1892, despierta cerca de las 2 de la mañana, de un sueño donde él había resuelto el acertijo de la constitución de lo que llamó compuestos moleculares, escribiendo copiosamente hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Termina su obra titulada más famosa, que se llama Contribución a la Constitución de los Compuestos Inorgánicos, que le daría el premio Nobel. Wegener rompe abruptamente con los paradigmas del enlace de su época. En su teoría propone lo que se conoce como valencia primaria o ionizable, que posteriormente se conocería como estado de oxidación, y valencia secundaria o no ionizable, que más tarde sería el número de coordinación.
Mientras que la valencia primaria puede ser satisfecha solo por aniones, la secundaria puede ser compensada por aniones o especies neutras. Esta propuesta explica el comportamiento electrolítico de los compuestos. La especie compuesta por el metal y las moléculas que satisfacen la valencia secundaria existen como unidades discretas, en disoluciones, y forman lo que se denomina complejo. Pero para explicar estas observaciones, Christian Blomstrand, quien fue maestro de Jorgensen, desarrolló la teoría de las cadenas. Dicha teoría sería modificada por su alumno años más tarde. Esta teoría propone que las moléculas de amoníaco pueden formar cadenas, así como lo hace el metileno, involucrando nitrógeno pentavalente, un concepto común en esa época. Finalmente, para explicar su reactividad, Jorgensen y Blomstrand reconocen dos tipos de halógenos: los bromeros, unidos a las cadenas de amoníaco y que reaccionan con el nitrato de plata para formar el cloruro correspondiente, y los segundos cuya unión directa al metal impide su reacción para formar el precipitado. Los primeros se reconocen como halógenos precipitables y los segundos como no precipitables. Para los compuestos que tienen 4 moléculas de amoníaco, es posible considerar dos arreglos. La primera, donde los halógenos están dispuestos a 180 grados uno del otro, y la segunda, donde se encuentran en posiciones adyacentes. Estos dos arreglos explican la existencia y las observaciones hechas sobre los complejos praseo y bioleo, que más tarde serían conocidos como compuestos trans y cis. Respectivamente, la gran capacidad de explicar los hechos experimentales permite proponer a Werner como vencedor en la carrera por la dilucidación de la composición y la estructura de los compuestos de coordinación. Para tener una idea de la forma, el metal y el ligante se enlazan a nivel molecular para formar la identidad denominada complejo. Es necesario hacer un paréntesis y conocer un poco sobre las interacciones denominadas donador-aceptor en un enlace covalente típico entre dos especies, A y B. Cada especie aporta un electrón para formar un enlace. Existe otro tipo de interacciones que se denominan donador-aceptor. En esta especie, A deficiente acepta densidad electrónica de una especie B, que posee la capacidad de donar pares electrónicos. A la especie deficiente se le denomina ácido, a la especie donadora base. A la especie formada por el par donador-aceptor aducto de Lewis, ya que en estos conceptos fueron descritos por primera vez por Gilbert Newton Lewis en 1923. Este tipo de enlace se conoce también como enlace dativo semipolar o covalente coordinado. El enlace en un compuesto de coordinación es del tipo descrito anteriormente, un catión metálico generalmente del bloque D, de transición. Es deficiente de electrones y por lo tanto se puede comportar como un ácido de Lewis. Un ligante generalmente es una especie cargada o neutra y que en su estructura posee uno o más heteroátomos. Se comporta como una base de Lewis y proporcional al par electrónico indispensable para formar el enlace y por ende la identidad de coordinación. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. A este tipo de entidades se les ha denominado como compuestos complejos. Sin embargo, este término no es correcto ante la teoría de Werner y de la llegada de las teorías de enlace modernas. Estas sustancias se denominaron así ya que su constitución y su forma de enlace no se entendían, es decir, es compleja y complicada. Sin embargo, en la actualidad, las teorías de enlace que veremos más adelante y las técnicas experimentales disponibles han ampliado nuestro conocimiento. A estos tópicos es más acertado denominarlos como compuestos de coordinación, ya que este término alude al enlace que los forma. Con todo esto, el término complejo prevalece debido a la costumbre, más aún en las publicaciones en el idioma inglés. Ahora, para profundizar el conocimiento de los ligantes y sus clasificaciones, la primera de ellas se da en torno a su denticidad. Este término proviene de los vocablos latinos y griegos y significa diente o mordida. Este parámetro aporta información sobre el número de heteroátomo
de un solo ligante que se pueden unir al centro metálico. Existen ligantes monodentados como el agua, nuestro viejo conocido, el amoníaco y los halógenos. También hay ligantes bidentados como el dianoxalato y la etilendiamina, tridentados como los ligantes tipo pinza y tetradentados como este donador, N2S2. Como ya hemos visto, todos los ligantes son donadores de densidad electrónica. Sin embargo, algunos de ellos pueden también recibir a sí mismos. Se pueden donar o recibir desde diferentes orbitales. Atendiendo a esta descripción, existe la clasificación de los ligantes por el tipo de donador-aceptor, que estos son: la mayoría de los ligantes posee el orbital tipo sigma, los cuales son capaces de donar pares electrónicos a orbitales del metal. Son orbitales sigma porque se encuentran ubicados en el eje formado por los núcleos de los átomos participantes del enlace. Un ejemplo clásico de un donador sigma es el amoníaco. Otros ligantes como el agua poseen electrones alojados en orbitales perpendiculares al eje principal, que también puede donar densidad electrónica. A este tipo de ligantes se le conoce como donadores sigma y donadores pi. Existen también ligantes capaces de recibir densidad electrónica proveniente del metal en órbita, desde simetría pi, como las fosfinas. Este tipo de ligantes son denominados donadores sigma pi aceptores. Esta combinación donador-aceptor puede conseguir un fenómeno llamado retrodonación. Se da en los llamados complejos pi. En esta interacción, el enlace pi de la olegina se coordina en metal como donador sigma, mientras que los orbitales de llenos del metal donan densidad electrónica por retrodonación a los orbitales i de antienlace de la olefina. La formación de complejos pi de hidrocarburos insaturados con metales de transición permite activar los compuestos insaturados, lo cual es crucial en procesos catalíticos de transformación de hidrocarburos, tales como la hidrogenación, poligomerización, polimerización, ciclación, hidroformilación, isomerización y oxidación. Hasta aquí no se había mencionado la existencia de los enlaces metal-carbono, pero tal es su importancia que tiene asignado su propio campo. La química